a todos, hoy vamos a explorar una estrategia para el aula que es súper potente y, la verdad, un poco contraintuitiva: el análisis por exageración. Vamos a ver cómo llevar las ideas al extremo puede, curiosamente, ayudarnos a descubrir su verdadera esencia y, de paso, disparar la creatividad y la participación en clase. Esta será nuestra ruta. Primero, veremos qué es esto de la exageración. Luego, por qué es tan valiosa. Después, lo práctico, cómo aplicarla en 5 pasos. Veremos ejemplos para distintas materias, algunas ideas para dinamizar la clase y cerraremos con la idea clave de todo esto. ¡Vamos al lío! Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente esto del análisis por exageración? Y sobre todo, ¿cuál es el truco? ¿Por qué funciona tan bien como herramienta creativa en el aula? A ver, para que se entienda bien, lo mejor es probarlo directamente. Pensemos en esta pregunta por un momento. ¿Y si cada célula se dividiera 1000 veces más rápido? Las consecuencias serían, bueno, drásticas, ¿no? ¿Qué le pasaría al crecimiento de un ser vivo? Pues este tipo de pregunta es precisamente el corazón de la estrategia. Y aquí tenemos la definición, digamos, más formal. El análisis por exageración no es más que usar la imaginación para llevar una idea hasta su límite, hasta el extremo, y así entender qué es lo más importante de esa idea. O sea, al explorar lo que parece imposible, como en el ejemplo de las células, acabamos entendiendo mucho mejor cómo funciona el mundo real. Entonces, ¿por qué funciona tan bien este método? ¿Qué valor real tiene esto de llevar las cosas al extremo cuando estamos intentando aprender algo? Pues la clave está aquí. Al explorar estos escenarios tan exagerados, el alumnado ya no puede simplemente memorizar y soltarlo. No. Aquí se activa la imaginación, se ven obligados a usar el pensamiento crítico, a conectar ideas, y de repente un concepto abstracto se convierte en algo tangible, en algo sobre lo que se puede debatir. Es aprendizaje activo en estado puro. Claro, todo esto suena genial en la teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo llevamos a la práctica en el día a día? Pues vamos a ver una guía muy sencilla, en 5 pasos, para poder aplicar esta técnica en cualquier clase. Este marco nos da una estructura muy clara. Todo empieza con la preparación. Se elige el concepto y qué vamos a exagerar. Luego, la contextualización para conectarlo con algo que conozcan. El paso clave, claro, es la exageración guiada, donde se lanza la hipótesis. Después, el análisis crítico en grupo y, para terminar, la reflexión, que une lo que se ha imaginado con el mundo real. Es un camino perfecto para desatar la creatividad de forma ordenada. Y una de las mejores cosas de esta estrategia es que es súper versátil. No es solo para una asignatura, funciona en todas. Vamos a ver cómo. Da igual que sea en ciencias, en matemáticas, en historia o en lengua. La exageración puede ser esa llave que abre la puerta a una comprensión mucho más profunda. Venga, vamos con 3 ejemplos muy concretos para que se vea claro. Por ejemplo, en una clase de física, esta pregunta ayuda a entender la importancia de la gravedad de una forma que una definición de libro jamás podría conseguir. De repente, la gravedad no es solo un número en una fórmula, es la fuerza que evita que todo se aplaste o salga despedido. En matemáticas, esto es una maravilla para ilustrar conceptos abstractos como los límites o las asímpotas. Los hace visuales, intuitivos. La idea de que la gráfica se rompe y se dispara hacia el infinito, esa imagen es potentísima y no se olvida fácilmente. Y en ciencias sociales, bueno, una pregunta así es la chispa que enciende un debate increíble sobre la democracia, la libertad, los derechos y los deberes. ¿Qué pasaría con la legitimidad de los gobiernos? Abre la puerta a una discusión súper rica y llena de matices. Muy bien. Ya hemos lanzado la pregunta exagerada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo gestionamos la discusión? Vamos a explorar algunas estrategias y actividades para que el análisis en el aula sea dinámico y productivo. Para que la cosa no se quede en el aire, podemos usar distintas actividades. Por ejemplo, un mapa de consecuencias para ver visualmente los efectos en cadena. O un círculo de debate para que argumenten sus posturas. Incluso, los juegos de rol son una opción fantástica para que se metan de lleno a explorar esos escenarios exagerados. Y ojo, la actividad de role-playing es especialmente potente, porque sumerge a los estudiantes por completo en ese mundo que han imaginado. Les obliga a pensar en las implicaciones del día a día y a defender sus conclusiones como si fueran reales. Es una inversión total. Bueno, pues llegamos al final. Vamos a unir todas las piezas para resumir por qué la imaginación, cuando la provocamos con una buena exageración, es un motor de aprendizaje tan potente. Mirad, esta cita del material original lo clava, resume perfectamente el espíritu de la técnica. Se trata justo de eso, de transformar al alumnado, de que pasen de ser receptores pasivos de información a ser exploradores creativos y activos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. ¿Qué concepto, llevado al extremo, podría desbloquear un nuevo nivel de entendimiento en el aula? A veces, la aventura del conocimiento empieza con una pregunta que parece imposible.